Hola a todos, hoy vamos a hablar del eclipse total de Sol que se va a producir en el grado 23 del signo de Sagitario el próximo 14 de diciembre. Este eclipse tendrá la mayor durabilidad en su visionado en la Patagonia de Argentina, así como en otros puntos de Sudamérica, así como de Sudáfrica. Ptolomeo establecía que la durabilidad de un eclipse de Sol en horas se traducía a años, es decir, si casi dura una hora, 59 minutos, en la Patagonia de Argentina, sus efectos se pueden notar durante prácticamente un año. Y en los eclipses de luna establecía que la durabilidad en horas era equitativa a meses. La astrología moderna realmente lo que contempla es que en el momento de un eclipse se apaga algo queda sin luz de forma temporal, un punto matemático, un grado matemático en concreto que es eclipsado y que reactiva la energía planetaria del planeta en tránsito que vuelve a tocar ese punto del eclipse. En este caso, el eclipse total de Sol en el signo de Sagitario está acompañado por el planeta Mercurio, que se encuentra a apenas unos 3 grados de ambas luminarias, de la conjunción de la Luna y el Sol. Entonces, este planeta pasará en días posteriores por ese mismo grado matemático, pero está eclipsado, con lo cual vamos a ponerla a un lado. Aparte, va a ser importante porque Mercurio es el regente de Géminis del nodo norte, y el siguiente planeta que va a pasar isofacto por este grado matemático, el grado 23 del signo de Sagitario, va a ser el planeta Venus. Así que se trata de un eclipse bastante positivo. Eso no resta la potencia que tiene, ya que este evento astrológico se da también apenas una semana antes de la gran conjunción de Saturno y Júpiter, que abre un ciclo social y económico, así como la puerta a la era de Acuario, del cual les dejo el link, el vídeo que subí hace unos días, y también del solsticio de invierno, el ingreso del Sol en el signo de Capricornio en el hemisferio norte. ¿Qué significa este eclipse en el signo de Sagitario? Bien, Sagitario abandera el nodo sur de la evolución. Sagitario es un signo de verdad, esa verdad que nos hace libres. Cuando tenemos un eclipse de Sol, el Sol se apaga momentáneamente. Hay algo que no vemos, hay algo que se va por el nodo sur, pero evidentemente es relativo al ego sagitariano, no a la verdad, no a la sabiduría que se graba en el alma. Para esto es importante entender bien el axis Géminis-Sagitario. Por ejemplo, en Géminis recogemos información. Géminis es curioso, intercambia información, adquirimos pues nuevas ideas a través de otros, pero son mera información. La información, para que se transforme en conocimiento, debe ponerse en práctica. Si yo repito como un loro, pues que hacer un ayuno a la semana de solamente fruta o beber el agua caliente con unas gotitas de limón en ayunas y esperar 20 minutos a desayunar favorece pues la limpieza de mis órganos o lo que fuera, pero no lo pongo en práctica, es mera información, no hay conocimiento. Cuando la información se pone en práctica, se transforma en conocimiento, y cuando el conocimiento se integra y pasa a formar parte de nosotros, de nuestras creencias, de nuestro día a día, cuando ya lo convertimos en un hábito, se graba en el alma porque se transforma en sabiduría. Ya sabemos lo que nos sienta bien y eso es indiscutible. Si yo he probado esto, lo he puesto en práctica, lo he integrado y me funciona, para mí es una verdad indiscutible. Esas verdades que se graban en nuestra alma y que forman parte de nuestra sabiduría, la sabiduría que acumula nuestro ser, no se van con ningún eclipse. Lo que cae es el ego sagitariano. ¿Qué podemos considerar ego sagitariano? Pues esas verdades absolutas que realmente no están fundamentadas en una verdad. Por ejemplo, la titulitis, los títulos universitarios que son regidos por Júpiter y por el signo de Sagitario,
diferencian o establecen que alguien es más profesional, está más cualificado o es más apto para realizar un tipo de trabajo. Y realmente, yo no tengo la verdad absoluta, pero conozco muchísimos profesionales que no tienen titulación universitaria y ejercen una labor magnífica y maravillosa y no tienen un título homologado. Estoy hablando de titulaciones homologadas. Piensen, por ejemplo, que la medicina china tradicional no está homologada en algunos lugares y en otros sí. La acupuntura, la osteopatía, la homeopatía. Hay sistemas sanitarios que permiten escoger entre el tratamiento homeopático y el tratamiento de la medicina occidental. Entonces, mucho de esa titulitis, dogmatismo, diferenciación, que también incluye las religiones. El considerar que una religión ostenta la verdad absoluta del origen del ser humano o de la naturaleza del ser humano. Y realmente todas estas cosas que se caen en el signo de Sagitario, que se van por ese nodo sur con el eclipse, son beneficiosas porque la verdad es la que nos hace libres. Y nadie tiene una verdad universal y desde luego no la ostentan las religiones, no la ostentan los títulos que están homologados. ¿Quién decide qué debe estar homologado y qué no? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Si es válido para una persona, si a través de esa información la pone en práctica, se transforma en conocimiento y sabiduría. Entonces, muchas de esas temáticas, incluso legislaciones, porque Júpiter también rige la justicia y la legislación junto con Saturno, van a ir cayendo. Esto no significa que caigan inmediatamente el día 14 con el eclipse, pero sí va a haber un gran movimiento en todo lo que es tema extranjeros, inmigración, legislación, movimientos de viajes, estudios reglados o universitarios, homologaciones y demás, que va a crear grandes sacudidas para que pueda instaurarse una nueva forma de pensamiento o perspectiva. Nuestra mente concreta es limitada. Está limitada por, incluso cuando aprendemos a hablar, por el lenguaje, la comunicación, vamos atribuyendo significado a las palabras, pero realmente las palabras se quedan cortas para definir determinados conceptos y en función de quiénes somos y del significado que hemos dado a determinadas experiencias, a nuestra propia experiencia vital, valga la redundancia, damos un sentido o un significado. Júpiter, Sagitario, está ligado al sentido, al significado que damos a las cosas. Y a lo mejor para mí la palabra chaflán tiene un significado, tiene una connotación que para otra persona no, independientemente de la acepción que dé la RAE, que dé la Real Academia de la Lengua Española, porque yo le atribuyo a lo mejor una connotación muy negativa por una experiencia que tuve, ni simplemente es porque ese significado sea negativo. Realmente aquí vamos a una ruptura de barreras erigidas en cuanto a las propias limitaciones tanto del lenguaje como de esas estructuras que hemos creado para dar sentido y que realmente no están ya en consonancia con nuestro verdadero ser o esencia, ya carecen de ese significado. Como les decía en el vídeo de la era de Acuario de 2021, se pierde un poco la utilidad, y la utilidad es el sentido también, de alguna forma. Entonces todo esto va a ir cayendo a lo largo de los próximos meses, incluso yo les daría un año entero en el que todo esto va a ir moviéndose, porque los eclipses en el axis Sagitario-Géminis los vamos a vivir hasta el 25 de enero de 2022. O sea, todavía nos queda bastante por delante en cuanto a estas temáticas, pero de momento lo que se va a mover mucho va a ser todo lo que esté relacionado con la educación, con la legislación, el sentido
de determinadas normas o determinadas legislaciones, el sentido de determinadas carreras universitarias, el sentido de determinados dogmas, de temas religiosos, de la jerarquía eclesiástica incluso, porque todo eso está siendo ya un límite, un freno para abrir, ampliar nuestra perspectiva, nuestra mente, para que las palabras incluso no nos limiten, para que la información podamos absorber nueva información. Todo lo que nuestra mente conceptual no entiende, no existe. Y a veces queremos entender más de lo que se nos permite y eso lo entendemos a través de otro tipo de energía porque la dotamos de sentido. El eclipse se da con una cuadratura a Neptuno en el signo de Piscis y esto tiene mucho que ver con lo que les acabo de explicar. Dicho de otra manera, dicho en términos astrológicos, cuadratura del eclipse, las luminarias, Mercurio incluso, con Neptuno. Por ejemplo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, una parte racional, lógica, analítica, una parte creativa, intuitiva. Durante los últimos años se han desarrollado numerosos estudios, doctorados y tesis bastante interesantes que han visto la luz a través de publicaciones sobre crear un mapa conceptual de ese hemisferio que prácticamente es un continente por descubrir, yo les diría casi que un universo. Y mucho de esos avances que les hablaba que vamos a vivir durante 2021 y la era de Acuario, son avances que están relacionados con la conectividad de ambos hemisferios y con que no todo lo que podemos entender hasta donde llega nuestra mente no significa que no exista. Es como en el momento en el que Galileo dijo que la Tierra era redonda y todos dijeron no, su mente llegaba, la limitación conceptual del momento era que la Tierra tenía que ser plana porque si no se caían, ¿vale? Entonces no estaban preparados, su mente negó porque aquello no tenía un sentido y ese sentido jupiteriano marcaba una limitación a la apertura, a la ampliación de perspectiva, de conciencia, de adquirir nueva sabiduría. Si nosotros nos cerramos en que lo sabemos absolutamente todo, creamos un dogma y ya tenemos la verdad absoluta y todas las verdades universales, nos estancamos, nos limitamos, nos volvemos testarudos, cabezotas, defendiendo un punto de vista del que no tenemos una perspectiva tan amplia porque somos incapaces de ponerlo a un lado y escuchar de verdad. Porque muchas veces simplemente estamos oyendo al otro y pensando en lo que vamos a contestar, en lo que vamos a decir a continuación. No estamos realizando una escucha en silencio, absorbiendo la información que nos está dando el otro, con el debido respeto también. Podemos desechar lo que nos dice porque no resuena con nosotros, pero desde luego no debemos crucificarlo o tildarlo o agredirlo, porque muchas veces cuando estamos precisamente obcecados en un punto de vista es cuando tenemos que pararnos y decir, probablemente sea yo quien tenga el problema, probablemente yo sea el que esté obcecado. ¿Por qué estoy defendiendo algo a capa y espada? Porque cuando tenemos clara nuestra propia verdad, cuando se trata de una información que se ha integrado y se ha tornado en sabiduría, no tenemos la necesidad de defenderla ante nada ni ante nadie. Aceptamos el libre pensamiento de otros, que otros puedan verlo, pues obviamente desde su perspectiva, desde su experiencia vital, desde quiénes son y lo que ha sido su trayectoria de vida, sus propias elecciones, y no tener que juzgar a nadie, ni creernos mejores que nadie, ni tener que emprender una lucha para defender algo. Realmente, cuando sentimos que tenemos la verdad, solamente tenemos que aplicar paciencia, porque la verdad siempre sale a la luz.
Y la paciencia es muy buena compañera de vida, porque hace que todo se coloque en su sitio. Y ahora vivimos tiempos donde hay una aceleración temporal, donde conforme desajustamos o desequilibramos el universo, va a equilibrar por el otro lado, porque tenemos que vivir en base a las leyes universales de equilibrio y armonía. Y no podemos estar generándonos más karma, porque eso es algo que evidentemente vamos a tener que compensar sobre la marcha. Muchas personas no casan. Estamos viviendo épocas de muchos accidentes, de muchas caídas, y difícilmente, si no tenemos conciencia, no podemos casar ese accidente, esa caída, ese infortunio, ese hecho que nos ha sucedido con un equilibrado energético, porque hemos hecho un desajuste por otro sitio. Y es nuestra llamada de atención o la forma que nos propone la vida para equilibrar algo en lo que estamos bastante desorientados. Las temporadas de eclipses son temporadas tremendamente kármicas, en el sentido de que tenemos oportunidades de corregir, de enmendar, de sanar. Son temporadas también en las que entran personas, se van personas, donde sanamos, donde también si estamos muy desubicados y más con un eclipse de sol, que es una energía bastante potente, el eclipse es como si nosotros estuviéramos aquí y el eclipse, de alguna forma, a través de los eventos que se despliegan durante esas 4 semanas de influencia que tiene, nos moviera hacia este punto y nos ubicara en este punto, porque aquí es realmente donde tendríamos que estar. Y no nos va a gustar porque estamos acostumbrados a estar aquí. Y aunque hayamos fantaseado o querido estar aquí o sentido querido estar aquí, no nos hemos atrevido. Entonces, los eclipses de alguna forma nos propulsan a ir a esos puntos se consideran también eventos de destino o circunstancias que parecen escapar a nuestro control, porque realmente es una energía muy potente que nos reubica en la dirección de vida para una mayor conexión de nuestro espíritu-alma con nuestra mente-cuerpo. Y aquí estamos hablando de tirar muchas limitaciones mentales, creaciones que consideramos que son verdades absolutas, pero esas creaciones al final se han convertido en creencias que nos impiden poder conectar con otras personas porque nos obcecamos, ya les digo, creyendo que estamos en posesión de una verdad absoluta y realmente eso es ego sagitariano. No es ego sagitariano la sabiduría que se graba en el alma, vuelvo e insisto. Yo a través de mi propia experiencia pues he aprendido X cosa, a mí me funciona bien, yo pues me pongo a meditar 20 minutos todos los días, entro en conexión conmigo, empiezo el día diferente, estoy más equilibrado, es un ejemplo, y me funciona. Eso no es discutible para nadie, porque tú lo aplicas en tu día a día, es una sabiduría grabada en el alma. Otra cosa es que yo diga que bueno es meditar, tú no meditas, ¿por qué no meditas? Deberías meditar y yo no medito. Ahí viene lo del tema de la maestría. Realmente también el eclipse en el signo de Sagitario simboliza todos esos gurús que se caen. No estamos en una era de gurú, no estamos en una era de fanatismo, no nos dirigimos a una era donde hay maestros a los que seguir. Hay permanentemente un estado de alumno maestro. Todos podemos aprender de todo. Todo el mundo tiene algo que enseñar, algo que aportar y por tanto podemos aprender de cualquiera en todos nuestros vínculos y relaciones. Y nadie está en posesión de la verdad absoluta. Las verdades las vamos averiguando, las vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida y vamos creando, por decirlo así, una sintonía, una energía en la que sintonizamos que se va haciendo cada vez mayor y a la que se conecta al colectivo. Eso es lo que llamamos inconsciente colectivo y consciente colectivo. Y cuanto más peso va teniendo determinadas
verdades, también mentiras, más grandes se hacen, más número de personas conectan con ella. Y esta es la bruma neptuniana, esa cuadratura del eclipse con Neptuno en el signo de Piscis. Porque que algo lo haga la mayoría no significa que sea la verdad. Normalmente la mayoría de personas se contagian de la ira y la rabia ajena. Y a lo mejor no entienden el concepto. Vamos a conceptos de mente conceptual, el concepto de amistad. Un amigo nunca viva la llama de un sentimiento negativo, acrecenta la rabia, la ira o el dolor. Un amigo los mitiga. Y no es que te los quite, es que neutraliza. Si tú vienes enfadado y montado en revoluciones porque te ha pasado X o Z, tu amigo va a aplacar, va a neutralizar, no va a meter más leña al fuego, no va a encender tu ira. Y por eso les digo, la mente conceptual tiene unas limitaciones. El amor, por ejemplo, la humanidad tiene que aprender a desenamorarse del amor, concepto, fantasía ideal, película Disney y demás. El amor es amar lo suficientemente a una persona para permitirle ser quien es, un sentimiento que promueve el despertar por aquel que se despierta. Y también implica decir no, y también implica distancia. Y compartir también es que una persona está en su casa y otra en otra. Es que son conceptos que nos han injertado a través de la sociedad y del sistema educativo que realmente están completamente obsoletos y para eso sirven estos eclipses en el axis Géminis-Sagitario. Nuevos conceptos, nuevas perspectivas sobre la definición y el límite que ponemos incluso a través de las palabras y los contactos, el sentido real de las cosas. Y es cierto, la verdad nos hace libres. Cuanto más accedemos a la verdad universal que nos proporciona el propio universo, esas leyes universales y vivimos en consonancia con ellos, más libres nos sentimos. Porque nos liberamos precisamente de todas esas imposiciones sociales y de todas esas estructuras erigidas por el ser humano que dicen que tenemos que ser de una determinada manera o tenemos que comportarnos de otra. Qué feo y qué triste que a día de hoy un ser humano le diga a otro lo que tiene que hacer. Y hay gente que se llama la atención por la calle. Estamos ahí convirtiéndonos en pequeños tiranos y dictadores y realmente la era de Acuario no va de eso. Precisamente cuando cambiamos y tiramos un viejo sistema, todo aquello que vamos a soltar o todo aquello que se va a caer se hace momentáneamente más fuerte. Antes de soltar algo, lo agarramos con mayor fuerza. Se resiste, son como esa pataleta de final que se resiste muchísimo y nos encontramos pues con personas que lo hacen constantemente en el día a día. Tenemos que fijarnos si lo hacemos, tenemos que fijarnos si vamos por la calle e increpamos a otro conductor, nos lo comemos porque pues ha cometido un fallo. ¿Vale? Hay fallos que pueden costar la vida a otras personas, obviamente, hay que ser responsables a la hora de conducir, pero no podemos comérnoslo, porque probablemente esa persona está asustada, se despistó, es humana y mañana te puede pasar a ti. Y yo he visto casos de ir conduciendo, ver al de al lado, increparle al otro que había un peatón y no se paró, y 2 segundos más adelante pasarle a él y el peatón gritarle, oye, no me has visto. Así funciona un poco la energía. A partir de ahora vamos a tener que estar muy pendientes, observarnos mucho cómo nos comportamos, qué señalamos en otro, qué estoy criticando en otro, qué me molesta del otro, qué eleva mis revoluciones para darme cuenta y poder trabajar en ello, en esas creencias que me están separando y alejando del otro y por tanto de mí mismo, porque yo no voy a llegar a una comunión conmigo, yo no voy a llegar a un entendimiento de mí, yo no me voy a comprender, yo no me voy a conocer. Entonces, todo esto es temática eclipse en Sagitario.
creencias que considerábamos que eran verdades absolutas y se van a ir cayendo. Y eso nos va a ayudar a tener nueva información, a ampliar nuestra perspectiva, a poder vincularnos con otras personas, a elevar nuestra vibración y a empezar a derribar todos esos dogmatismos que nos están separando a unos de otros. La religión, el título universitario, como les decía, el país del que vienes, el hecho de que tú seas de Ucrania y yo de España. Y España es un país donde vamos a ver mucho movimiento en estas temáticas, porque España es Sagitario, es un país Sagitario. Entonces nos afecta un eclipse bastante a los españoles total de sol. ¿A quiénes va a afectar también a nivel personal más este eclipse? Pues sobre todo a aquellas personas que tengan puntos matemáticos, puntos sensibles o planetas en su carta natal en los signos mutables, sobre todo entre los grados 18 y 27. Si tienes el Sol en Sagitario, Luna en Sagitario, Ascendente Sagitario, Venus en Sagitario, Saturno en Sagitario, si tienes los mismos planetas o puntos matemáticos en cuadratura al grado matemático del eclipse o en oposición, es decir, planetas en el signo de Géminis, planetas en el signo de Virgo o planetas en el signo de Piscis. Los que más favorecidos se van a ver con este eclipse son los signos de agua, quienes tengan posiciones en dichos grados de los signos de agua que desplieguen un trígono a Neptuno en el signo de Piscis, ya que les va a aplacar bastante esto y va a aumentar muchísimo la intuición, así como todo lo que son temáticas artísticas, estén conectados con la creatividad, el mundo de la creatividad, del arte, se pueden ver bastante favorecidos. No es un eclipse para nada que tenga connotaciones negativas, salvo que nosotros mismos hayamos erigido un sistema de creencias y una estructura que nos haya limitado tanto y separado tanto del otro, que nos hayamos convertido en verdaderos testarudos, cabezotas, dogmáticos, que siempre están cejando y repletos de prejuicios, porque no nos hemos parado a contemplar las dos caras de la moneda, porque no nos hemos retirado y hemos tratado de ver desde otro ángulo o hemos realizado una escucha activa de verdad. Y si nosotros no escuchamos al otro, el ejemplo que les daba antes, si no estamos pendientes de lo que vamos a decir o lo que vamos a contestar, tampoco vamos a poder escucharnos a nosotros mismos, porque el hecho de meditar y de estar en silencio implica calmar la mente, tratar de tener la mente lo más calmada posible, para que toda esa cháchara mental, para que todos esos prejuicios y esos conceptos tan limitantes de nuestra mente no corten o impidan la verdadera escucha de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu alma. Y a eso me refiero cuando les digo estar conectados. Y estar conectado supone hacer un trabajo de limpieza mental muy grande. Y también de hábitos en el día a día. No podemos escucharnos si siempre tenemos una televisión de fondo. Si no pasamos momentos a solas, si siempre tenemos que estar con gente, siempre tenemos que estar acompañados, siempre tenemos que estar hablando por teléfono con alguien si estamos solos en casa. O vestirnos e ir a casa a visitar a alguien. Tenemos que honrar el templo que somos y un templo requiere de silencio, porque el silencio implica la escucha activa de algo superior, de una energía superior. Espero que esta información les sea de utilidad, que disfruten muchísimo de este eclipse, aquellos que puedan visualizarlo en la zona geográfica en la que residen. Les mando un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.